de los ferrocarriles. Historias humanas olvidadas se mezclan con lugares que alguna vez conocieron el esplendor. Hoy en reportaje de Tele 13, una vía que solo conduce al recuerdo. Lejos están aquellos años en que fue amo y señor del transporte. De aquella época de gloria de ferrocarriles, hoy solo quedan recuerdos. El presidente Juan Antonio Ríos. Sí, el alto, el que está con sombrero. Ese es el presidente. Ese es el presidente. ¿Y ese es usted? Ese soy yo. Don Oscar conserva casi como reliquia el testimonio gráfico de hace 55 años, cuando el presidente inauguraba con orgullo locomotoras hechas completamente en Chile. Hoy en el lugar donde las fabricaban y reparaban, ya nada queda. ¿Usted alguna vez pensó, cuando estuvo esto en su mayor esplendor, que iba a llegar este día? Nunca. Jamás. Hay que rendirse a la evidencia. Ahora yo me he encontrado lo que yo no había visto ya destruido. Incluso mi taller donde yo trabajaba, el taller eléctrico, ya no existe. Jamás pensé eso, ni lo soñé siquiera. La maestranza de San Bernardo cerró definitivamente sus puertas hace 2 años para construir en el lugar un proyecto habitacional de más de 3.000 viviendas. Así, dejó de latir por completo el corazón de una industria que llegó a emplear aquí a casi 2.000 trabajadores. Es doloroso de estar viendo esta destrucción. Felizmente van a quedar por lo menos esos pabellones que van a ser restaurados seguramente. En efecto, el pabellón central, donde se reparaban simultáneamente 18 locomotoras, fue declarado Patrimonio Nacional, al igual que los 2 galpones adyacentes. Manuel. Los antiguos ferroviarios tendrán que acostumbrarse a ver cómo se transforma este lugar en un centro comercial de acuerdo a los planes del proyecto. Destino similar tendrán en Puerto Montt los terrenos de la antigua estación junto al mar. Solo una razón turística mantuvo su agonía. Como la carga llega a otro lugar, cuando el tren de pasajeros dejó de operar ya no hubo más que hacer, pese a la oposición de muchos. El presidente de la República, en un discurso hecho el 21 de mayo de hace 2 años, dijo de que el tren iba a llegar a Puerto Montt. Eso está todo descartado, está todo ya olvidado y esperamos nosotros seguir luchando. El sur no hizo más que seguir los pasos que dio antes la línea férrea norte, un pasado esplendoroso del que nada queda. En Ovalle, por ejemplo, donde antes hubo maestranzas, hoy funciona una feria donde se comercializa al por mayor la producción agrícola del Limarí, ni vestigios de sus trenes de pasajeros y de su actividad febril de entonces. Este es el rincón donde hemos preparado para reunir a los ferroviarios. Los ex trabajadores de ferrocarriles se niegan a que el progreso sepulte su historia. Algunos han convertido parte de su casa en museo. Piezas rescatadas de viejas locomotoras o adquiridas en remates de chatarra reviven épocas de gloria. Este es el fogón, la puerta del fogón de una locomotora a vapor, accionada de esta forma, y el fogonero, con esta pala, tomaba el carbón de piedra y lo introducía y iba alimentando la caldera, para que se tuviera la fuerza suficiente como para caminar. Los amantes de las máquinas de vapor formaron hace unos años la Asociación Chilena del Patrimonio Ferroviario. Dedican su tiempo libre a rescatar y reparar viejas locomotoras. La mayoría se han convertido en piezas de museo, pero 3 de ellas han podido caminar para dar vida al tren del recuerdo. Nosotros no hubiéramos querido nunca que llegara a esto. Nosotros siempre tuvimos la esperanza de que Ferrocarriles renaciera. Nosotros tratamos de mantener estos trenes a vapor, que fueron los que le dieron vida y riqueza al país. Son los nostálgicos de los trenes, aquellos que no se resignan a los cálculos que dicen que se necesitan casi $1.000 millones para reactivar el transporte de pasajeros y competir con los buses, aunque sea en un tramo más pequeño que antaño. Para mí es casi inconcebible, no se puede concebir que una inversión en la vía al sur de Temuco se justifique. Hay mayores perspectivas más al norte, entre Santiago y Chillán especialmente. Hoy la empresa solo intenta subsistir. Una triste realidad para esos románticos que, aunque sea a través del ferromodelismo, tratan que el viejo tren no muera.
Esta es una de las maquetas grandes que hay en Santiago, pero hay otras que son mucho mejores, como la del doctor Marcos Feldman, que es computarizada. Ya es la última palabra, es una maravilla. Ahí están las viejas máquinas a escala echando humo, repletas de pasajeros como antaño, intentando que el tiempo se detenga y no su marcha. Mañana en Tele 13 indagaremos en las causas de la crisis, los planes para reactivar la empresa y no verla convertida solo en una atractiva maqueta. Y miles los chilenos que sueñan con un tren completo, moderno, rápido, que una a todo el país. Se habla de las épocas pasadas y del ejemplo de los europeos. Pues bien, nada de esto está cercano a suceder en Chile. Por decisión de las autoridades quedaron postergados casi todos los planes de modernización de nuestro ferrocarril. El ocaso del tren en reportajes de Tele 13. La muerte del tren ya se instaló en demasiadas de nuestras estaciones. Nada queda de la época de oro por allá por 1970, en que 8.000 kilómetros de rieles unían todo el país. Más de 20 años ha durado la agonía del ferrocarril. 20 años desmembrándose y tratando de sobrevivir sin un peso de ayuda estatal. Lo que se buscaba en el fondo era una muerte lenta. La crónica de la muerte del tren se anunció a fines de los 70, cuando el gobierno de la época le quitó todo el subsidio estatal y lo obligó a autofinanciarse. En los últimos años, Ferrocarriles se encuentra con una deuda de arrastre del orden de los 200 millones de dólares. En cambio, se ha fortalecido el sistema de concesiones carreteros. Esa es la queja de los ferroviarios, que los dejaron de lado y los obligaron a competir con los camiones, favorecidos por no pagar peaje durante muchos años. Y así el tren fue llegando a este estado. Una lástima, porque sus ventajas son indudables. El tren es cosa de poner uno y otro tren detrás uno de otro, y tú puedes mover toda la carga y las carreteras podrían andar con los autos sin ningún problema. Hoy día que está lleno de camiones uno detrás de otro. Esa es una ventaja muy grande desde el punto de vista de la congestión. Menos tacos, menos contaminación, menos accidentes y sobre todo dar una alternativa a la única carretera que hay a lo largo del país. Convencido de estas ventajas, el presidente Frey anunció públicamente el 95 que estaba dispuesto a resucitar nuestro tren. La decisión que hoy anunciamos no es producto de un mero capricho. La he tomado pensando en la recuperación de un patrimonio con el cual se identifica nuestra alma nacional y pensando en una mejor calidad de vida para la gente. Se llamó a licitación, se presentaron 16 consorcios interesados, pero llegó la crisis asiática y el proyecto quedó postergado. Los licitantes privados, después de haberse inscrito hace más de 2 años, haber todo ello gastado mucho dinero en los estudios, para que al final se les diga, no hay licitación y que ni siquiera hay un estudio. Entonces, hay un problema de credibilidad. Yo creo que no es una promesa incumplida. Yo diría que principalmente es no haber logrado conseguir todos los recursos para poder desarrollar todas las áreas que se pretendían. Los países que pueden invertir en los trenes son aquellos países que ya han resuelto su problema de prioridad social de una manera ya concreta. Han resuelto los problemas generalmente de salud, de educación, de vivienda, y por lo tanto el tema del transporte pasa a ser prioritario. Como no es el caso de Chile, la decisión de las autoridades ya está tomada. Por lo menos durante este gobierno, el tren de pasajeros que va desde Rancagua hasta Puerto Montt no tiene ninguna esperanza. Otra cosa es la carga, licitada hace 3 años y que está demostrando ser un negocio rentable. La ventaja que tiene FEPASA respecto a los camiones es en aquellos fletes de alto volumen y de distancias más largas. En estos casos, transportar por tren puede incluso costar la mitad. Por eso, aprovechando esto, los concesionarios privados han trabajado de cabeza para desmentir que el ferrocarril no es una buena inversión. Con imaginación y esfuerzo están muy cerca de empezar a recibir utilidades. Distinto sería el caso del tren de pasajeros, según el análisis que hacen las propias autoridades. Poner a un tren de pasajeros 1.100 kilómetros, ciertamente que es muy difícil en términos de tarifa poder recuperar las inversiones que eso significa. Y probablemente pudiéramos llegar a la conclusión de que el tren fuera más caro que el avión. Y difícilmente alguien se va a ir en tren para demorarse 15 horas en algo que en avión lo puede hacer en 2 o 3. Frente a esto, ¿qué más explicaciones se pueden pedir? Por suerte hay algunos tramos que se están salvando. Eso y el sueño dorado de un tren bala a Valparaíso, en el reportaje de mañana. Puerto Montt tendrá que esperar mucho tiempo para que el tren de pasajeros logre llegar a la ciudad.
También otros proyectos han quedado postergados, entre ellos el tan anunciado tren bala a Valparaíso. En reportaje de Tele 13, las ilusiones abandonadas del ferrocarril. Planes para salvar el tren en Chile nunca han faltado. Lo que todavía no se ve son resultados. De hecho, en el 95 el presidente Frey anunció una gran política para modernizar el ferrocarril. Pero pocas de sus promesas se han ido cumpliendo. En Talcahuano, estos cerros de durmientes de hormigón son testigos silenciosos de uno de los proyectos abandonados. Se mandaron a hacer pensando en la licitación del Corredor Sur. Como esta se pospuso, los durmientes se quedaron sin destino. El presidente de la República anunció la inversión de 30 millones de dólares para la construcción de 600.000 durmientes de hormigón. Esta cantidad de durmientes, ¿no es cierto?, y esta cantidad de dinero la paga Ferrocarriles a través de la venta de activos. Y se suponía que estos durmientes de hormigón iban a partir desde Alameda hasta Chillán. Y hoy día, lamentablemente, no se sabe dónde ni cómo se van a colocar los durmientes. También inútiles fueron los 50 millones de dólares de un crédito japonés conseguido en la época del presidente Elwin, que se gastaron íntegros en soldar los rieles del tramo Chillán-Concepción. Esto se hizo para darle un mejor estándar a la vía, para que el tren de pasajeros avanzara silencioso y sin movimiento. Pero se redujo la frecuencia de pasajeros a Concepción y hoy son muy pocos quienes disfrutan de este lujo. De acuerdo, a lo mejor, visto la perspectiva de hoy, no haya que soldar los rieles. Pero el punto central no es ese. El punto central es si la recuperación de las vías hoy día permite o no que siga habiendo tren a Concepción, porque la condición que antes tenía, en las condiciones que está, nos llevaría que hoy día no tendríamos vía para llegar a Concepción. Sigamos con las ilusiones. El 25 de abril de 1995, el entonces ministro de Transportes, Narciso Irureta, anunció que el gobierno había aprobado la idea de hacer un tren rápido a Valparaíso. Vamos a llamar a licitación y que esperamos que el mayor número posible de empresas internacionales y de empresas nacionales participen en esta licitación. El mes siguiente aparecía el subsecretario de Transportes y actual ministro apoyando la idea e incluso anunciando un plazo, 4 años a partir de la licitación. Tener un sistema confiable, con una frecuencia también confiable, empieza a pensar quizás hasta en vivir en Valparaíso, trabajar en Santiago, cosas que hoy día son un poquito todavía más difíciles de pensar. El 12 de septiembre de ese año vimos a los privados mostrando sus proyectos a los porteños. Ya se había definido un trazado, un tiempo de recorrido y hasta los 1.500 pesos que costaría la tarifa. Han pasado 3 años y todo se quedó en los proyectos, papeles, maquetas. El gobierno desistió de la licitación, argumentando que luego de los estudios la idea había resultado ser inviable. Se ha dicho de que el Estado está dispuesto a que los privados hagan el proyecto, pero a lo que no está dispuesto el Estado es a financiar las expropiaciones a aquel lugar, sino que ese es un negocio privado. Se ha rápidamente visto que no hay interés del sector privado en desarrollar esas inversiones. Es la última palabra. Entre los proyectos que analiza la Secretaría de Transportes, SECTRA, el tren a Valparaíso está muy lejos de estar entre las prioridades. Aún así, los inversionistas insisten en su interés. Esto hay que analizarlo con una visión del mediano y largo plazo. Si usted hace un estudio de factibilidad para cortar la cinta hoy, evidentemente va a estar tal vez en una zona crítica. Pero si somos optimistas, de todas maneras vamos a tener el doble del flujo actual. Y eso justifica un tren Santiago-Valparaíso. Pero las medidas hay que tomarlas ahora, porque estos proyectos son de larga maduración. Están dispuestos a costear la construcción de un nuevo trazado, más corto y rápido, a pagar incluso las expropiaciones necesarias. A cambio piden que el Estado financie la salida de Santiago hasta el aeropuerto o que por lo menos garantice un ingreso mínimo por pasajero. Fundamentalmente las mismas garantías que se le han otorgado a las concesiones viales, en el sentido de un ingreso mínimo que asegure el financiamiento a través de las instituciones de los bancos o instituciones financieras internacionales. Pero nada de esto convence a las autoridades y la idea de un tren bala a Valparaíso tendrá que contentarse con vivir en nuestros archivos. Con todo esto que hemos visto, ¿qué futuro entonces le puede esperar a nuestro tren? En el corto plazo es afianzar en los servicios Merval y Santiago-Rancagua. Y ojalá dejar instalado todo lo que sea posible, de tal forma que el gobierno que asuma en el año 2000 pueda reiniciar el proceso de privatización en el servicio Rancagua-Chillán. Así, en un afán por conectar Santiago con Rancagua, no se postergó la inversión prevista de 90 millones de dólares para concesionar este servicio.
Tampoco se tocaron los 15 millones de dólares con que se quiere revitalizar a Merval, el tren de la quinta región, que anualmente transporta 5 millones de pasajeros. Todo el resto son ilusiones, esperanzas, reclamos sin respuesta, que pese a todos los anuncios finalmente quedaron botados, como estos rieles, como estos vagones, como estas estaciones.